Bueno, buenas tardes. Entonces, con ánimo vamos a estudiar la palabra de Dios. Quedamos esta mañana ¿en qué? Esta mañana no, hace unas horitas en Mateo 24, verso 15. Así que ubíquense por favor ahí en su Biblia y hablamos sobre esa abominación desoladora que Daniel ya la había mencionado. Esta mañana, por ejemplo, en la escuela sabática hablamos de esa abominación desoladora que la mencionamos en Daniel 8. ¿Se acuerdan? Daniel 8, específicamente verso 11, 10 y 11, donde allí se menciona de la prevaricación asoladora. ¿Recuerdan? Que después del continuo viene la prevaricación asoladora. La prevaricación asoladora o abominación asoladora es la misma fase que viene después de la Roma pagana. La Roma pagana es el continuo en Daniel 8, la prevaricación asoladora o abominación desoladora es la Roma papal, que es la continuación del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Entonces, por eso Jesucristo, cuando le está hablando a los discípulos allá en el Monte de las Olivas, hablándole de las señales del fin, él dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces, ¿dónde lo habló Daniel? Pues Daniel lo habló en el capítulo 8, verso 10, verso 11. También está mencionada la abominación desoladora otra vez en el capítulo 11 y vuelve a mencionarse en el capítulo 12. Siempre en el medio adventista, aquí yo hablo como si todos son adventistas, aunque no todos, entiendo que no todos son adventistas aquí, pero no tenemos tiempo como para sentarnos y hacer un desglose más bíblicamente del por qué creemos como creemos la iglesia adventista, ¿no? Así que yo estoy hablando acá como si todos los que estamos acá tuviéramos ya al menos una base que es normal entender en el medio adventista, ¿ok? Entonces siempre hemos comprendido que esa abominación desoladora es el sistema católico romano, cuando lo estudiamos. Ahora, cuando Jesucristo menciona estas palabras, esta gente, los fieles, ¿en qué época de Roma vivían? Les hago esa pregunta. Esta gente, estos fieles que estaban allí viviendo dentro de Jerusalén, ¿en qué época de Roma vivían? En el año 31, cuando él dice estas palabras, sí, y después llegando al año 66. ¿Qué época del Imperio Romano era ese? Roma pagana, muy bien. Que, por ejemplo, en Daniel 2, la estatua o la imagen que ve Nabucodonosor, ¿qué parte de esa imagen es Roma pagana? Las piernas, muy bien, que son dos piernas de hierro. Entonces ahí están dos piernas de hierro, son una pierna aquí y otra acá. Entonces una es donde tuvo Roma su capital, que fue Roma, o el Imperio Romano su capital, disculpen, que fue Roma. Y después pasan su capital a Constantinopla. Entonces por eso la otra pierna, ¿ya? En Daniel capítulo 7, Roma pagana, ¿dónde está ejemplificada ahí? La Roma. Esa Roma, ¿dónde está ejemplificada ahí? En Daniel 7. En la cuarta bestia. ¿Se acuerdan que es como un dragón? Capítulo 7, versos 7 y verso 8. ¿Ok? Que es ese dragón que es espantoso, luego que se divide en 10 cuernos, le salen 10 cuernos y de los 10 cuernos luego le sale un cuerno pequeño. Ese es Roma papal. Entonces está Roma pagana, Roma papal. Entonces, hermanos, estos fieles vivían en el tiempo de la Roma pagana, de la Roma imperial, de la Roma de los Césares. ¿Ok? Y el Señor les dice, oiga, cuando ustedes vean que los ejércitos romanos de la Roma imperial asedian Jerusalén y colocan un estandarte abominable en los lugares sagrados, entonces cuando ustedes vean esa señal, ¿qué deben hacer? ¿Qué decía la Biblia? Huyan. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, ¿debían quedarse en la ciudad? No, no podían quedarse en la ciudad, tenían que huir a los montes, ¿ya? ¿Quién fue el originador de las ciudades? Nimrod. Ustedes van a Génesis capítulo 10 y allá es el primero que crea como unas 7 ciudades y entre ellas está Babilonia, está Babel, que es Babilonia. Así que el originador de las ciudades no fue Dios, ¿no? Pero antes de Nimrod, ¿quién existió? Caín. Y Caín ya menciona en la Biblia que creó ciudades.
Entonces el primero que las crea es Caín, pero después el que le sigue es Nimrod. Entonces la voluntad de Dios no es que su pueblo, sus hijos vivan en las ciudades, no es la voluntad de Dios. Normalmente los que se quedan en las ciudades son los que van a ser destruidos. Por eso los fieles tienen una señal especial. Los fieles tienen una señal especial. ¿Y la señal es cuál? Cuando vean la abominación ahí puesta, ellos huyen. ¿Ok? Ellos tienen que huir. Bueno, entonces, pero tenemos dos asedios. Una en el 66 y otra en el año 70. Ahora, para nosotros, ¿qué representa para nosotros la abominación puesta donde no debe estar? Porque Marcos dice así, cuando ustedes vean la abominación, que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Dice, puesta donde no debe estar. O sea, que se coloca en algún lugar que no es bueno que esté ahí. No es bueno que esté ahí. Vamos a ver. Y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el Antiguo Testamento fue Jerusalén. Pero Jerusalén, tristemente, su tiempo de gracia se le acabó. Vea, aquí hay dos que están durmiendo, entonces usted me hace un favorcito, vea, la empuja así un poquito, y ella por inercia, cuando es empujada, entonces empuja a la otra. Así, eso, así. Por favor, no se dejen, porque eso es contagioso. Como una naranja picha y contamina a las otras y todos. Entonces, hermanos, para el pueblo judío, eso fue una señal muy interesante para el pueblo de Dios. Cuando ellos vieron las puertas abiertas y vieron que en el año 66 era el momento. Ellos no sabían que en el año 70 iba a venir otro asedio, pero ese asedio ya, cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén, ya las puertas no se abrieron, ¿no? Ahora, históricamente, si ustedes estudian la historia, cuando Cestio Galo viene y asedia, las puertas se abren y la salida de ellos no es ni en invierno ni en sábado. El Señor les dijo, oren para que su vida no sea ni en invierno ni en sábado. Juan Manuel, ¿en qué año fue que Jesús dijo esas palabras? No recuerdo ahora. Tranquilo que ya están las empanadas haciendo efecto. Oh, sí. Año 31. Año 31. Jesús dijo esas palabras. ¿Y esas palabras se aplicarían para qué año? 66 o 70. Imagínense. Hay personas que dicen hoy, no, el sábado quedó clavado en la cruz cuando Él murió. ¿En qué año Cristo murió en la cruz? En el 31. En el año 31. Entonces dicen que cuando Cristo murió en la cruz, el sábado ya quedó clavado ahí. Por eso ya no guardamos el sábado, dicen muchos protestantes o evangélicos. Pero mire que Jesucristo, pensando más allá, hasta el año 70, le dijo a sus fieles, cuando ustedes quieran salir de la ciudad, les voy a dar una señal. Es una abominación que se va a colocar ahí, pero ojo, oren durante todos estos 40 años para que su vida no vaya a ser ni en invierno ni en sábado. Imagínense, Jesús pensó en el sábado 40 años más allá. ¿Eso quiere decir que seguiría vigente el sábado después de la muerte de Cristo o no? Claro, así es. Pues por eso guardamos el sábado, el día del Señor. Todavía no guardamos el domingo, porque el domingo es la marca de la bestia. Bueno. Entonces, ¿vamos bien o no? Sí. Ok, vamos ahora a mirar Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén hoy? Sí, porque estamos hablando que esa abominación se coloca en las afueras de Jerusalén. En el medio adventista, nosotros en los estudios y análisis que hacemos, llegamos a una conclusión. ¿Qué representa hoy Jerusalén? Porque esa profecía tiene un cumplimiento para nosotros también. Esto era antes de la destrucción de Jerusalén, la salida. Y para nosotros también tiene que haber una señal antes de la destrucción del mundo, para que no seamos llevados o tomados por sorpresa. ¿Me hice entender? Entonces, ¿qué representa hoy Jerusalén? Hay un versículo que dice, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas. Dice, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina dice junta su cordero de aves? Imagínense, Jesucristo lloró por Jerusalén, por los privilegios que se le habían entregado a esa ciudad, pero que tristemente no lo supo aprovechar. Y el Señor tuvo que llorar antes de morir. Eso fue un poquito antes de que Él dijera esto, unas horas antes. Él lloró por Jerusalén y después luego
menciona las señales del fin del mundo y una de las más importantes es esta, para la destrucción de Jerusalén. Los fieles tenían que ver esta señal si querían salvarse. Y finalmente en el año 70 Jerusalén es destruida. Para nosotros hoy, ¿qué sería Jerusalén? Con Jerusalén celestial, su ley va a ser anulada, ¿no? Del cuarto sábado va a ser anulada. El domingo, eso es lo que comprendo. Ok, gracias por el aporte. Habrían muchos conceptos, ¿no? Pero gracias a Dios está escrito. Tenemos un texto del Espíritu de Profecía que confirma. Pero antes de leerlo, ¿alguno tiene alguna idea? Repite la pregunta, por favor. Claro, porque a ver. En el Antiguo Testamento, la abominación sería colocada en Jerusalén, en una ciudad literal. Roma asediaría la ciudad y la sitiaría para tomarla. Eso ocurre en el año 66, pero finalmente Cestio sale, deja todo y las puertas se abren y es la señal para que los fieles salgan de ahí, bajen y no se vayan a la casa a tomarse la chaqueta, la que compraron, o el carro último modelo, nada de eso, sino que dejan todo y salen. Entonces, eso fue en Jerusalén. Pero estamos diciendo, cuando estudiamos Mateo 24, que esas señales también se aplican para nuestra generación antes de la destrucción del mundo. ¿Cuál es la señal para nosotros hoy y cuál sería Jerusalén? Si comenzamos primero a la pregunta, ¿qué sería Jerusalén hoy? El pueblo de Dios. Ok, bueno, muy bien. Vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos diga cuál es Jerusalén hoy. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué ven allá al fondo? Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Dice, la nación más grande y más favorecida sobre la tierra es los Estados Unidos. Hermanos, ¿cuál es la nación más grande hoy, 2026, y la más favorecida del mundo entero? ¿Cuál era la nación más grande y más favorecida en los días de Cristo? Jerusalén. Jerusalén. Pero tristemente Jerusalén no aprovechó los privilegios y las oportunidades que se le concedieron. Su tiempo de gracia se acabó, ¿no? Hoy es Estados Unidos, la nación más favorable y la más grande en el mundo. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Una amable providencia ha protegido este país, ha derramado sobre ella las más selectas de las bendiciones del cielo. Aquí, los perseguidos y oprimidos han encontrado refugio. Aquí la fe cristiana en su pureza ha sido enseñada. Este pueblo ha sido el receptor de gran luz y misericordia sin igual, pero estos dones han sido pagados con ingratitud y olvido de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Como refugio de libertad de conciencia. Claro. La mayoría de protestantes de aquí de Europa que estaban siendo oprimidos por un rey y un papa, salieron de acá para buscar una tierra sin papa y sin rey, donde pudieran obedecer a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia, sin opresión y sin persecución. Y llegaron ¿a dónde? En el Mayflower, ¿a dónde llegaron? Al territorio que con el tiempo después formaron la nación de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, por un tiempo Estados Unidos, ¿cómo fue? Privilegiada. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué dice ella? Se olvidó de Dios. Mire, siguieron el mismo proceso. Sí, muy bien. Así es. Luego dice, el infinito lleva un registro de las naciones y su culpa es proporcional a la luz rechazada. Un registro temible ahora se encuentra en el registro de los cielos contra nuestra tierra, pero el delito que deberá llenar la medida de su iniquidad, o sea, cuando el delito que llene la copa de todo lo malo que hacen, habrá algo que llenará la copa. ¿Qué será? Cuando invaliden la ley de Dios. Cuando invaliden la ley de Dios. Otro pasaje para que esto quede clarito. Nuestra nación está en peligro, se refiere a Estados Unidos.
otra vez, hermanita, si quiere golpele ahí un poquito. Bueno, me va a tocar ahora sí, los voy a pasar aquí al frente y que hagan penitencia. Al que yo vea durmiendo, lo paso aquí al frente y me haga penitencia. ¿Listo? Dice, nuestra nación está en peligro. Está llegando el tiempo cuando sus legisladores, los legisladores del país, ¿qué van a hacer? Abjurarán de tal manera los principios del protestantismo que apoyarán la apostasía romana, el pueblo a favor del cual Dios ha obrado en una forma tan maravillosa, fortaleciéndose para que se deshiciera del amargo yugo del papado mediante un acto nacional que harán, dará vigor a la corrupta fe de Roma y de esa manera despertará la tiranía que solo espera un toquecito para comenzar nuevamente la crueldad y el despotismo. Con rápidos pasos nos estamos acercando a ese periodo. O sea que la profecía ya anuncia, miren, la hermana White, Elena G. de White, es la única profeta que desde el siglo XIX viene anunciando que Estados Unidos dejará de ser corderito para convertirse en dragón. El mundo protestante hoy abraza a Roma. Todas las iglesias abrazan la iglesia católica y las hijas se están volviendo a donde la mamá. ¿Ya? Pero la hermana White fue la única que desde el siglo XIX, ella decía, Estados Unidos va a cambiar. Estados Unidos ya no va a ser la misma. ¿Ok? Hermanos, vamos a entrar ahora sí para entender qué es la abominación desoladora hoy para nosotros. Necesitamos entrar a estudiar Apocalipsis 13. Así que ubíquense por favor en Apocalipsis 13 y vamos a empezar a estudiar allí sobre ese capítulo. Ok, pero antes, por favor, antes de ir allá, tenemos que leer este pasaje. A ver, alguien que lea con ánimo. ¿Quién puede ser? Fuerte y duro. A ver, mi hermanita, a ver. Ella. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. Hasta ahí hagamos un par. Entonces, hoy es el tiempo para que hagamos empresas mundanales. ¿Está bien hacer empresas o no? ¿Ah? No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. Sigamos leyendo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ay, ahí está el paralelo. ¿Sí están viendo el paralelo? Igual como los discípulos tuvieron que salir a Judea, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros, Juan Manuel? Sitio solitario donde no haya nadie. Ay, ¿a cuánto les gusta el campo? ¿Les gusta las montañas? Mire, allá nos va a tocar ir. O sea, si usted cree en esto, y es que además no importa que no crea, porque crea o no crea, esto se va a dar. Así que crea usted crea o no crea, no importa, está bien, pero esto se va a dar. Va a llegar en Estados Unidos un proceso de persecución contra una minoría. ¿Ok? Allá estamos yendo. Crea usted o no crea, esto se va a dar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué grupo tú quieres estar? ¿En qué grupo queremos estar, no? Entonces, los fieles, ¿qué va a pasar? No está lejano el tiempo en que seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Porque las ciudades no van a ser buenas para vivir, las ciudades. Sigue leyendo, mi hermana. Así como el... antes aquí en Europa que no allí. ¿Cómo? Casi antes aquí en Europa que no allí. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Tú dices algo muy cierto. Europa está avanzando mucho más rápido que Estados Unidos en cuestiones que ya vamos a compartir ahora. Sigue leyendo, por favor. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que hubiesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Sigue. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Cómo les parece el pasaje? ¿Lo habían leído? Sí. Ok. ¿Pero lo están viendo desde la perspectiva que estamos estudiando aquí?
¿Ok? Acá dice, mire, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Algunos todavía estarán en las ciudades. Y será para ellos más difícil. Pero mira, luego dice, y prepararnos para abandonar las menores. Entonces hay otros que no viven en grandes ciudades, sino que ya viven en menores, cuando venga esto. Los pueblos. ¿Ok? ¿Qué será mejor? ¿Dónde será mejor, no? Estar. En busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar esto acá. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a mirar rápidamente un poco acerca de las dos bestias que se mencionan allí. Las dos bestias que se mencionan allí. ¿Qué vamos a estudiar en Apocalipsis 13? En Apocalipsis 13 vamos a estudiar, a ver que parezca. Permítame un momentito. Bueno, mientras que reacciona. Vamos mirando aquí Apocalipsis 13 y vamos a ver el versículo 1. Por favor, leamos el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué bestia es esa? Roma papal, claro, Roma papal, sí. No hay que tener, es verdad, esa es Roma papal. Note, por favor, que dice que tiene, ¿sale de dónde? ¿Qué representa el mar en la Biblia? Muy bien, entonces sale de un lugar poblado, eso es aquí el continente europeo, porque Roma sale de acá, de este continente europeo. ¿Ok? Luego dice que tiene ¿cuánto? 7 cabezas, las cabezas son símbolo de poder, ¿ok? Son símbolo de poder, son los reinos que Satanás ha usado para conquistar el mundo, y además tiene 10 cuernos. La bestia de Daniel 7 también tiene 10 cuernos, ¿recuerdan? La bestia de Daniel capítulo 7, donde están los animales, la cuarta tiene 10 cuernos. Bueno, y además dice que sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vieron acá en este pasaje? ¿Qué ven aquí en este pasaje? A ver, hermanos. Una bestia con restos de ¿qué capítulo es estos animales? Cuando habla en el verso 2, dice, semejante a un leopardo, pies como de oso y boca como boca de león. Estos animales son ¿de qué lugar? De Daniel, capítulo ¿qué? Capítulo 7, de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, ¿cómo es el orden de los animales? Primero es ¿qué? León, después sigue el oso, después que viene leopardo, después que viene la bestia espantosa que no se le da nombre. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel 7 y Apocalipsis 13? Está formado de cada uno de los... Ayúdele a su esposo que él está también que cae ahí. No se sientan mal, solamente que es que no, quiero que no se pierdan el estudio. Entonces, en Apocalipsis 13, ¿cuál es la diferencia con Daniel 7? Parte de todos los animales tenía Esta bestia tiene parte de esos animales. Muy bien, eso, muy bien. Pero ¿cómo está el orden? ¿Igual o inverso? Mire acá. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Está en el mismo orden? No, está en cómo está el orden. ¿Por qué? Porque estará inverso. Inverso tampoco está porque está mezclado. Está mezclado, pero está inverso. Mire, ¿por qué? Cuando Daniel ve estos animales, para él están en el futuro. Él está viviendo en la época del león, ya pasó. Y él está viviendo en la época del oso. Y los otros están para el futuro. Pero cuando Juan ve esta bestia que sale del mar, él está aquí y esos imperios para él ya pasaron, están en el pasado. Por eso él acá los mira hacia atrás, en orden inverso. Entonces, esta bestia que sale del mar, ¿cómo es? Semejante a un leopardo,
que es Grecia, Con pies de oso. sus pies como de oso, mire que se está devolviendo, que son los medos y los persas, y su boca como boca de león, que es Babilonia. Lo está mirando en forma regresiva porque para él eso está ya en el pasado. Eso ya está en el pasado. Pero cuando él está acá, para su tiempo, año 96, él ve que se va a levantar una bestia que va a tener todas las características de esas bestias anteriores. Pero la última, que aquí la menciona como dragón, ¿qué le va a entregar? Muy bien, le va a entregar poder, trono y autoridad. Verso 3, sigamos leyendo, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue esa herida? 1798, yo sé que ustedes lo conocen, eso abarcó un periodo de ¿cuántos años? 1260 años, y comenzó esos 1260 años, ¿en qué tiempo? ¿En el año qué? 38, 1538. No, No, el 400. no. ¿En el año qué? 34 tampoco. Los 1260 años. 538. Contamos 1260 años y nos lleva al año 1798. Ahí este poder de Apocalipsis 13 recibe una herida de muerte. Ya les voy a explicar por qué recibe una herida de muerte. Pero ¿qué va a pasar después? Su herida mortal será sanada. ¿Y qué va a pasar? ¿Toda la tierra qué? Se maravillará. Ok, ahora el tercer ángel, mire cómo dice. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Entonces, hermanos, mire, el tercer ángel habla en contra de recibir la imagen, adorar a la bestia, tener la marca o tener el nombre de la bestia. El tercer ángel es una amonestación al mundo muy tremenda, muy solemne, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros 4 mandamientos? ¿Tú te acuerdas cuáles son los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo dice el primero? A ver. Eso. ¿Cómo dice el segundo? No hacer imágenes. ¿Qué dice el tercero? ¿Y qué dice el cuarto? Mírenlo. Ahora, eso que ella ha dicho, comparémoslo acá con el tercer mensaje angélico. Vea. Cuando la Biblia dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, está refiriéndose, no debemos adorar a la bestia. El tercer ángel habla que si alguno adora a la bestia, eso es violación del primer mandamiento. ¿Ok? Ahora, cuando dice la imagen de la bestia, el tercer ángel habla no solamente de adorar a la bestia, sino de recibir su imagen. Recibir la imagen sería violación del segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Ahí está. Eso sería violación del segundo mandamiento. Ahora, el tercero. ¿Qué dice el tercero? No tomarás el nombre de Jehová. Y el tercer ángel habla de recibir ¿qué? El nombre de la bestia. ¿Sí o no? ¿Estamos claros o no? Mire un momentico, por favor, ubíquese 13 de Apocalipsis, verso 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. No solamente la marca, sino que tenga el nombre de la bestia. Si alguien tiene el nombre de la bestia, es violación del tercer mandamiento. Pero luego dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Ok? ¿Qué sería en el mensaje del tercer ángel? La marca de la bestia, porque la marca de la bestia es el domingo. Que sería violación del cuarto mandamiento. Hermanos, cuando usted estudia el tercer mensaje angélico habla de una advertencia al mundo para que no viole los primeros 4 mandamientos. ¿Ok? Vean un momentico a Daniel, Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces está ahí en su lecho de muerte, está en su lecho, él tiene una pesadilla, esa pesadilla lo molesta,
y de pronto él ve una piedra que viene de allá arriba, que fue cortada no con ninguna mano humana, y va a llegar a una imagen que él ve, mírela, a los pies, y cuando él ve, esa imagen es de diferentes metales. La cabeza es de oro, ahí lo vieron, ¿cierto? Pecho y brazos de plata, el vientre de bronce, piernas de hierro, mírenlas ahí. Pero esa piedra, ¿dónde va a golpear? Eso, ahí está, miren, el bronce, las piernas de hierro, pero los pies son de hierro con barro. Hierro con barro. ¿Dónde va a golpear la piedra? En los pies. En los pies va a golpear esa piedra. Entonces, hermanos, miren, ¿por qué va a golpear en los pies? ¿Qué representa esa roca? Cristo. La segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo no va a golpear ni en la cabeza, ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino ¿en dónde? En los pies. Y ahí es donde nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en las uñas, en las pezuñas, ahí ya, en la parte final. Ahora, quiero que miren ahí abajo. ¿Qué dos elementos hay en los pies? ¿Qué representa el hierro ahí, en los pies? El hierro. ¿Qué representaría el hierro en los pies ahí? La dureza. La parte política, la política. ¿Y qué representa el barro? La parte religiosa. La parte religiosa, muy bien, el barro representa la parte religiosa. En el tiempo del fin, cuando venga esa piedra a golpear ahí, ¿por qué va a golpear ahí? Porque todas las naciones habrán unido iglesia y Estado para crear una persecución sin igual, ¿ok? Y cuando eso suceda, Cristo va a venir. Muy bien, por eso golpea ahí. Ahora quiero que miren si a los jóvenes, me gusta mostrar esto a los jóvenes porque es que quiero que ellos vean que la profecía es real. Ah, ok, muy bien, permítanme, voy a colocar. ¿Estará el Bluetooth prendido? ¿Sí? ¿Me confirman si el Bluetooth está prendido? Sí, es esta, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Ahí está, muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien dormidos? ¿O bien despiertos? Ah, eso. Dice que no se pudo conectar, conectando. O yo creo que ahora sí. A ver, audio conectado. Ok. Miremos. Esto es lo que estamos estudiando en la escuela sabática. Eso es lo que estamos estudiando en la escuela sabática. A ver. ¿Esa quién es? Babilonia. ¿Esa quién es? Los medos y los persas. ¿Ese quién es? Grecia. ¿Y ese quién es? Roma. Roma pagana, y este que tiene ojos y boca, Roma papal. Ajá. Esos son los poderes terrenales que la Biblia profetizó. Note que estos 4 imperios siempre han unido iglesia y Estado juntamente para dominar el mundo. Para dominar el mundo en su tiempo ellos unieron iglesia y Estado siempre para crear un nuevo orden mundial en su tiempo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero de las 4, la profecía se enfoca en la última, porque es la más perseguidora, es la más temible. Y es la que va a unir iglesia y Estado de manera tremenda.